que la Biblia habla es Juan el Bautista. Y vamos a ver que el Señor Jesús dice algo interesante de Juan el Bautista. Dice que Juan era el más grande de todos los profetas, pero el más chiquito en el reino de Dios. ¿Por qué habrá dicho eso el Señor? Quiero dejarles en suspenso un momento para poder entender qué es lo que quiso decir el Señor Jesús. Y vamos a entrar ahora entonces al Nuevo Testamento. Dios habla a través de Jesús. En el Nuevo Testamento empieza con el nacimiento del Señor Jesús y con todo su ministerio. Y el Señor Jesús empieza a darnos palabras, empieza a hablar, empieza a decirnos, nos muestra el plan de salvación, las buenas nuevas, el evangelio del reino. Esa es una frase que el mismo Señor Jesús acuñó, el evangelio del reino. Y si ustedes ven antes de irse, dice, les habló sobre el reino de Dios antes de irse. Y enfatiza el Señor Jesús esa palabra, el reino de Dios. Con el Señor Jesús también nos habla sobre el nuevo pacto que hace con el hombre. Hay que entender que en el Antiguo Testamento hay un pacto que hace Dios con el pueblo de Israel. Pero el Señor Jesús hace un nuevo pacto con el hombre. La palabra del Señor nos enseña que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por el Señor Jesús. Y eso nos empezó a revelar, y eso nos empezó a decir, eso empezó a hablar. Entonces el Señor Jesús empezó a hablar. Debemos entender claramente, Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Por lo tanto, es Dios hablando. El Señor Jesús estaba cumpliendo el ministerio en la tierra como Hijo de Dios, pero hablaba la revelación del Padre. Dios nos estaba hablando. Entonces, vemos cómo Dios se manifiesta. Y luego entramos a Juan 14, 8 al 11. Podemos abrir nuestras Biblias. Juan 14, 8 al 11. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Dios estaba manifestando claramente de dónde venía todo lo que Él decía. Dios estaba diciendo, yo les estoy hablando a ustedes porque el Padre me está diciendo lo que yo debo decirles a ustedes. En Jesús se encuentran dos cosas grandes.
Jesús hombre y Jesús Dios. Jesús hombre tenía que pasar todas las cosas de hombre. Recuerden ustedes la oración que hizo el Señor Jesús en el Getsemaní. Una oración verdaderamente triste. En Piura nosotros decimos tristísimo. No solamente triste, tristísimo. Triste, demasiado triste. ¿Qué dijo? Pasa de mí esta copa. En otras palabras decía, papá, no quiero pasar ese sufrimiento. Es demasiado. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en ese momento el Señor Jesús estaba mostrando su humanidad. Lo humano que era, el dolor que Él pasaba semejante a ti. Tu dolor, el Señor estaba atravesando ese dolor. La Biblia habla en Isaías que era varón de dolores, experimentado en dolores. ¡Wow! Tremendo. Y el Señor Jesús nos demostró que Él era hombre, pero que Él también tenía una comunión con Dios, de tal manera que Dios mismo se le revelaba a Él. Tenía que cumplirlas ambas cosas. Se despojó a sí mismo, dice. Pero nos enseñó a tener esa comunión con el Padre para recibir palabra de Dios. Dios nos habla hoy, que es el tema de fondo al que hoy quiero hablarte. Nos habla, como dice el texto al inicio, a través de las Santas Escrituras, a través de la Biblia, a través de tu palabra, de lo que tú llevas, de tu espada. Dios nos habla a través de ella. Y la Biblia tiene dos principios bien fáciles. El principio de la sencillez. Nos habla para ser comprendido y nos habla para ser conocido. Dos cosas lindas por el cual tú conoces al Padre. Porque en un lenguaje sencillo tú puedes comprender lo que Dios te quiere decir. Y en un lenguaje conocido para ti. Yo te invito a algo que tuve que hacer con los jóvenes universitarios. Les dije, empiece a leer la palabra de Dios. Y uno me dijo un día, pastor, pero yo no entiendo. Estáis en un lenguaje que no es para mí. Y yo le dije, busca otra versión. Busca la versión Nueva Traducción Viviente o la Nueva Traducción Actual, que vas a ver cómo la palabra de Dios te empieza a hablar en tu lenguaje. Entonces a veces cuando predico con ellos ya no uso mucho la Reina Valera porque es una Biblia muy clásica, pero utilizo Dios llega al hombre o el de Traducción Actual, que son verdaderamente nuevas traducciones a nuestro lenguaje, a nuestro castellano. Y de esa manera entonces la palabra de Dios es comprendido y también es conocido, porque tú tienes que conocer. El pastor que dijo hace un momento tocó un texto: mi pueblo desfallece por falta de conocimiento. Conocer, y eso es justamente lo que la Biblia quiere darte, que tú conozcas quién es Dios para ti. Vamos a leer 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3,
16 y 17, que es la que vimos al inicio. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Podemos cambiar esa palabra perfecto en el 17 y decir, a fin de que todo hombre de Dios sea justo, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, vemos que la escritura es inspirada por Dios para que tú lo comprendas y para que tú lo conozcas. Para eso es la palabra de Dios. Dios nos habla hoy a través de algo que el Señor Jesús dijo antes de irse. Y vamos a leer en Juan 16, 7. Juan 16, 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. La palabra consolador en griego es paracleto. Y paracleto tiene varias acepciones. Una de ellas es entrenador. Es un entrenador. Ustedes han visto al equipo colombiano entrenándose para el campeonato mundial. ¿Quién los dirige? Un entrenador. Sobre él cabe toda la responsabilidad si llegan o no llegan. En Perú nosotros estábamos ajustando si pasábamos o no. Encima Colombia pierde en el partido que jugaron en Barranquilla, si no me equivoco, ¿no? Perdieron, era nuestra esperanza, porque si ustedes ganaban, nosotros también pasábamos. Y pierden los colombianos. Digo, ¿qué pasó? Su entrenador, ¿cómo? No los entrenó como para poder ganar de saque. Entonces se dejaron voltear el partido. Entrenador. El Espíritu Santo es un entrenador. Y como entrenador se queda callado. ¿Ustedes han visto algún entrenador que no habla? Que no dice nada. Un entrenador te está diciendo en cada momento qué es lo que tú tienes que hacer para alcanzar una meta. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Nos habla. No hagas. Anda. Ahora. Me encanta esa relación con el Espíritu Santo. Yo viajo con frecuencia entre una ciudad de Piura y a otra que se llama Sullana, que está a un promedio de 1 hora de viaje, y casi voy interdiario. Pero a veces el Espíritu Santo me dice, habla al que está al costado. Señor, no lo conozco, habla. Señor, es medio jetón, no me gusta, Señor, habla. Y tengo que hablarle. Al comienzo yo decía, Señor, ¿qué le digo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo rompo el hielo? Me parecía difícil. Mi hijita un día llega de Lima, mi hija estudia en Lima, y de pronto me dice, papá, estoy hablando en los buses. ¿Y cómo les dices, hijita? Y me dice, yo les digo algo sencillo, les hago una pregunta. ¿Crees en Dios? Y empieza el diálogo. ¡Wow! Gracias, hija, necesitaba eso para romper hielos. Ahora rompo de esa manera. Al que está a mi lado le digo, te hago una pregunta. ¿Crees en Dios? Me dirá sí o me dirá no.
pero es la forma como empiezo a hablarle luego de la palabra de Dios cuando el Espíritu me dice habla. Y de esa manera entonces ministro a mucha gente viajando. En algunos momentos el Espíritu me empieza a revelar cosas de esa persona y le empiezo a decir, y la persona se queda asombrada y me dice, ¿y cómo sabes? Yo le digo, porque el Espíritu de Dios me está hablando. Y no pueden negarlo porque es su vida lo que yo les estoy diciendo. Y yo no lo conozco, nadie me ha contado. Dios habla hoy. Y vamos a abrir también nuestras Biblias en Romanos 8:9, porque ese Espíritu, ese Paracleto, está en algún lugar. Dice la palabra de Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no estás escuchando la voz del entrenador, si tú no estás escuchando la voz del Espíritu Santo, evalúate. De repente no estás todavía en el equipo de los campeones. De repente estás todavía en el otro equipo de los perdedores. Porque el otro es el gran perdedor. ¿Cómo les dicen en inglés? Loser. Perdedor. Cuando a ti te salga algo mal, tú empiezas a decir, perdedor, ya perdiste. Cristo te venció en la cruz del Calvario y resucitó. Tú tienes identidad, tú perteneces a alguien. No te dejes vencer. Él ya es un perdedor. La Biblia dice que él ya perdió. Hazle recordar cada vez que te hace daño. Oye, tú ya perdiste. Yo estoy en el otro equipo. En el equipo ganador del campeonato mundial. De los vencedores. Porque vamos a vencer. ¿Quiénes van a perder? ¿Quiénes van a vencer? Levante la mano en el nombre de Jesús. Vamos a decir amén en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, porque nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice que el Espíritu mora en nosotros. Por lo tanto, si mora el Espíritu te va a hablar. Y tú tienes que aprender a escuchar la voz del Espíritu de Dios. También vamos a leer en 1 Corintios 12, 8 al 10. 1 Corintios 12, 8 al 10. Y ahí nos habla sobre los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer. Del 7, por favor. Del 7. Agregué un versículo más. Del 7 hasta el 11. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué Espíritu? El que mora en nosotros, ¿no es cierto? Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Si el Espíritu Santo es el paracleto, es el entrenador, es el que te prepara, es el... Dije al inicio, ¿no habla? No. Te da el don y Él te va indicando en qué momento debes usarlo. Él te va diciendo lo que tú tienes que hacer. Si tú tienes el don de lenguas, Él te dice ora en lenguas. Él es el que te indica. No eres tú. Tú crees que tú empezaste. Es porque el Espíritu de Dios te habló en ese momento y empezaste a hablar en lenguas. O si tú oras por alguien y alguien se sana, es porque el Espíritu de Dios te dijo ora por esta persona. Ten en cuenta que el Espíritu habla. No hace nada en silencio. Te está hablando de espíritu a espíritu. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Dios nos habla de espíritu a espíritu para llevarnos de gloria en gloria. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Es necesario que tú nazcas de nuevo si quieres ingresar al reino de Dios. Y nuevamente vuelvo a tocar reino de Dios porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, aquí en Corintios vemos cómo cada don que se utiliza y sale, no es porque tú lo estás haciendo, es porque el Espíritu de Dios está hablando en ese momento y solamente eres tú un instrumento de Dios para que eso se ejecute. Amén. Amén. Gloria a Dios. También Dios utiliza personas cuando quiere hablar. Y vamos a leer en Hechos 9, 10 al 14. Hechos 9, 10 al 16. Corrijo un poquito. Hechos 9, 10 al 16. Y la palabra de Dios nos dice en el verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Había un diálogo ahí o no? Claro, Dios estaba hablando a Ananías. Y en el 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busque en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y en el 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y vemos entonces aquí cómo Ananías, luego de esta lectura, va y le habla a Pablo. Le dice, el Señor me ha dicho esto. Y yo sé que muchos de ustedes aquí, esta noche, han recibido palabra de Dios, de sus hijos, de sus profetas, en algún momento. Y que de repente no han creído que era de Dios. Yo quiero decirte que Dios habla hoy a través de eso. Como le dijo a Ananías, yo creo que en la posición de Pablo diría lo mismo, pero a quien le dijo, ¿cómo sé yo que Dios me habló? Es que luego de eso,
había evidencias. Y las cosas, cuando hablan los profetas, se tienen que cumplir. La Biblia estipula claramente la palabra de los profetas. Entonces, vemos cómo aquí Ananías es utilizado por Dios para hablar a Pablo. Dios envía a una persona especialmente. Dios podía haberle hablado a Pablo como le habló la primera vez, pero esta vez dijo: no, vamos a mandar a Ananías para que haga el trabajo y lleve la palabra de Dios. ¿Correcto? Entonces, entendemos todo esto. Entendemos cómo Dios habla. Y vemos ahora en Hechos 21, 8 al 13, cómo hablan los profetas. Ya no estoy hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Estoy hablando de los profetas del Nuevo Testamento. Los profetas que van a cumplir la tarea de revelar la manifestación de Dios y el orden de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga por segunda vez. ¿Y por qué hay esas manifestaciones? Y aquí quiero detenerme y recordar algo que les dije. ¿Qué dijo el Señor Jesús de Juan? Dijo que era el más grande de todos los profetas, pero el más pequeño en el reino de Dios. ¿Por qué dijo eso el Señor Jesús? Porque los discípulos iban a entrar a una dimensión de reino. El reino de Dios fue instaurado por el Señor Jesús aquí en la tierra. Y si no, quiero recordarles un texto a ustedes. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? No os preocupéis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién? A sus discípulos. No os preocupéis, manada pequeña, porque al Padre le ha placido, le ha gustado. En otra palabra, de repente más dura, le ha dado la gana de darle a ustedes. Por tanto, el reino ya se instaló. No completamente, porque cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida, el reino estará completo. Pero ya entramos. Cuando yo pasaba la frontera entre Ecuador y Colombia, había un lugar que era justamente el pueblo de Tulcán y al otro lado Ipiales. Pero había un río que dividía. Por un lado estaba Ecuador y al otro lado estaba Colombia. Llegó un momento en el que yo ya hice toda la documentación y pasé al lado colombiano y me entregaron mi documento para poder ingresar a este país. Pero mi hijo me dice: papá, aquí en Colombia ya no se utiliza dólares. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Hay que cambiarlos a pesos colombianos. Vamos, y nos fuimos al lado colombiano y nos ofrecían a un monto que no nos parecía bueno para nosotros. Vamos al lado ecuatoriano, y nos fuimos, pasamos el puente corriendo y entramos al lado ecuatoriano. Estábamos entre dos países. Íbamos a Ecuador, volvíamos a Colombia. Íbamos a Ecuador, volvíamos a Colombia. Estábamos entre los dos países. Ya estaba en Colombia, pero volvía al Ecuador. Pero ya estaba en el Ecuador y pasaba a Colombia. El reino está en esa faceta. Podemos entrar ya al reino, no completamente, pero ya entramos, ya estoy en Colombia. Nadie puede decirme que no estuve en Colombia cuando pasé el río.
estaba en ese territorio. Así es el reino, para que ustedes entiendan. Ya está, ya podemos pasar al reino. Por eso que las evidencias, lo dijo el Señor Jesús. ¿Qué dijo? Y estas cosas seguirán a los que creen. ¿Qué cosas? Echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán lenguas angelicales. Impondrán manos y sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Reino, reino, esas son cosas del reino. Esas no son cosas materiales. Esas son cosas del reino. Habíamos pasado ya la frontera, ya habíamos pasado Pasto, tuvimos problemas con el carro, cuando nos dimos cuenta hasta que el agua se salía por una parte de la culata del motor y ¡pum! Dijimos, ya no podemos avanzar. Reparamos esa noche, el Señor puso verdaderamente personas que nos ayudaran y llegamos a unos mecánicos cristianos. El Señor después me hizo entender que había que ministrar a esos hombres y los ministramos y yo les dije, porque ellos estaban así como que, ¿quién eres? Bueno, eres cristiano, pero bueno, ¿no? Pero empecé a hablarles y les dije, Dios dice que nosotros los hombres somos reyes, sacerdotes y profetas de nuestra casa. Quiero preguntarte algo, ¿cuándo fue la última vez que papá te abrazó? Ahí empezó. Uno de ellos dijo, nunca. ¿Tú abrazas a tus hijos? Le dije. Y generalmente el que nunca ha recibido eso no sabe dar eso. Y empecé a ministrarlo, porque luego abrió su corazón y me dijo que su hijita menor se había ido con un hombre. Y que él en su cólera le dijo cosas duras y horribles. Y el otro contó de que su esposa se había ido cuando él se hizo cristiano. Y en ambos había dolor en su corazón. Y yo comprendí que el Señor me trajo para ministrarlos a esos hombres. Ellos repararon el carro esa noche. Y al día siguiente temprano lo probamos. Y cuando regresamos, yo les dije, yo quiero orar por ustedes y quiero bendecirlos. Los agarré, les abracé y les dije, ustedes tienen que amar. Y lloramos los tres, como hombres. A veces entre hombres es difícil llorar. Pero ahí nos metimos a la mecánica, nos abrazamos y lloramos y dijimos, Señor, cuida de estos dos varones. Y a cada uno les di palabra y les dije, tienes que perdonar. Tu hija quiere recibir tu perdón. Y al otro le dije, tienes que orar porque tu esposa va a volver, pero si tú doblas rodillas. Y esos dos hombres se quedaron con esperanzas. Pasamos y luego estábamos más o menos a la mitad del camino cuando me para la policía. Y ahí ocurrió un problema terrible. La policía me dice, ¿sus documentos? Yo encantado, le dije, mira, esto me han dado iniciales, acá está la documentación del carro, porque he venido con mi movilidad. ¿Está? Sale a ver y de pronto vuelve y me dice, señor, hay un serio problema. ¿Qué pasó? La placa del carro no coincide en el documento. ¡Wow! Yo me asusté en ese momento. Dije, ¡wow! ¿Y ahora? ¿Y qué hacemos ahora? No, el carro tiene que quedarse detenido. Le digo, no puede ser, porque yo tengo una misión que cumplir, soy pastor cristiano, nos estamos yendo a Bogotá. Estoy con la familia, estoy con mi hijita de 7 meses. ¿Cómo puede suceder? El error no ha sido mío, mis documentos peruanos están todos en regla, eso es un error netamente administrativa de quién hizo el documento. Bueno, yo no voy a resolver ese problema, vamos a ver con el comandante. El comandante se acercó y le contó al policía lo que estaba pasando. Y para eso mi esposa y mis hijos estaban orando en el interior de mi camioneta.
Y yo le dije al comandante, le dije, mire, soy pastor cristiano, ha ocurrido esto, no es un error mío porque yo no quiero faltar a la verdad, esto es algo que ha sucedido, pero tampoco puedo regresar hasta la frontera porque llevo ya 2 días aquí, el carro ha fallado, he ido al mecánico, mire todo el gasto que estoy haciendo, permítame llegar a mi destino, que es Bogotá. Me miró, lo miró al guardia, al otro policía y le dijo, devuélvele los documentos. Y en ese momento el Espíritu de Dios me dijo, bendícelo. Y yo les dije, ¿puedo orar por ustedes? Y los cogí a los 2 policías, le impuse manos y los bendije. Y les dije, Señor, bendice su casa, bendice su economía, bendice todos estos hombres que han servido a un hijo tuyo, Señor. Y nos dejaron pasar. Y a partir de ese momento, cada vez que se acerca algún control, alguna policía, nosotros empezamos a hacer lo siguiente. Señor, enceguécelos en este momento. Señor, distráelos para pasar. Estoy en Pereira. He pasado todos esos pueblos, he estado en Bogotá, ahora estoy en Pereira. Me pararon 2 o 3 policías, pero fijan el documento y me devuelven. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque estas cosas seguirán a los que creen. El reino tiene que estar en tu vida. El reino tiene que ser parte de lo que tú haces. Tienes que escuchar la voz del Espíritu de Dios hablándote ahora. Dios nos habla hoy. Y vamos a leer ahora Hechos 21. Dice así: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Miren, escuchen la palabra de Dios. Si tú no crees en los profetas del Nuevo Testamento, la palabra de Dios es claro. Dice que tenía unas hijas que profetizaban. En el verso 10 dice: y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y quiero contarles la última parte de nuestra travesía hasta Bogotá. Llegamos a la iglesia Pacto de Amor. Me tocaba dar a mí el mensaje el día jueves, pero el miércoles en la noche el pastor se acercó a mi esposa, a mí y a mí. Estábamos ya después de la alabanza, después de la administración. Se me acercó y me tocó la cabeza. Y el pastor me dijo lo siguiente. Dijo: el Espíritu del Señor me dice que el enemigo ha querido matarlos en el camino. Porque pasamos muchas cosas. Hubo neblinas que no veía 5 metros adelante. Había unas lluvias torrenciales. Habían caminos verdaderamente terribles. La parte entre Popayán y Piales está feísima la carretera. Y el carro falló. ¡Wow! Y nosotros habíamos sentido esas cosas.
que el enemigo quería detenernos y que no llegáramos a destino. Y que tal vez hubiera llegado a esta iglesia vino nuevo. Pero la gracia de Dios ha querido traernos en el nombre de Jesús. Y aquí estamos dando ahora un mensaje para ustedes, para que crean en el poder de Dios, para que crean que el Espíritu de Dios te habla, que el Espíritu de Dios se revela, que el Espíritu de Dios quiere tener una relación contigo. Quiero que te pongas de pie. Ahí donde estás, cierra tus ojos. No para que te vuelvas más santo, sino sencillamente para que no te distraigas y te concentres. Cierra tus ojos un momento, cierra tus ojos ahí donde estás. Entra en la dimensión de reino, entra al otro lado de la frontera, pisa el nuevo territorio que Dios te quiere dar. Ahí habla ahora al Señor. Yo sé que aquí hay personas que tienen problemas, personas que tienen problemas de falta de perdón, que no han perdonado cosas. Ahora, si tú tienes algo contra alguien, de repente te ha hecho daño, de repente ha destrozado tu corazón, ha destrozado tu vida, te estafó, te engañó, ahora delante del Señor, perdónalo. Dile: Señor, yo quiero perdonar a esta persona. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil. Una vez el Señor me hizo encontrar con una señorita que me dijo con llanto y me dijo: yo no puedo perdonar a quien me violó. Y yo entendí que era difícil perdonar. Pero el Señor nos dice: perdona ahora en el nombre de Jesús. Perdona, perdona. Si hay alguien, ponle el nombre ahí en tu oración delante del Señor. Señor, dile: yo quiero perdonar a tal persona. Señor, yo le perdono. O de repente tú has sido causante de algo. De repente tú eres a quien deben perdonarte. Pero ante el Señor, perdona. También pídele perdón al Señor. Dile: Señor, yo hice tal cosa. Señor, de repente desobedeciste a mamá. De repente desobedeciste a papá. De repente te fuiste de la casa. De repente te peleaste con todos y agarraste tu mochila y te fuiste. Ahora, en el nombre de Jesús, yo te pido que pidas al Señor perdón por las palabras que dijiste.